Dios bendiga a toda la iglesia en general. El día de hoy un saludo muy especial para todos ustedes, esperando estén supremamente bien. Vamos a orar para el tema de este día, para que Dios hable a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, honramos tu nombre y te glorificamos, Dios de los cielos, creador del universo. Hoy te pedimos nuevamente la sabiduría, soberano Dios, para exponer tu palabra en el nombre de Jesús y que llegue, Señor, a cada persona que la escucha. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar hoy acerca del poder de la oración. Cuando vienen las dificultades, hay un SOS, un llamado de auxilio. Y precisamente es lo que este virus ha hecho en toda la iglesia en general, trayendo un despertar en las familias y seguramente que trayendo al arrepentimiento muchas personas. Esperamos que este arrepentimiento sea verdadero y que perdure hasta los últimos días de la vida de cada persona. Así que estamos incrementando ahora precisamente nuestra condición de oración y nuestro acercamiento a Dios. Ahora es mucho mejor en todas las familias porque en cada casa hay un lugar de oración. Entonces hablemos del poder de la oración. En Santiago, el capítulo 5, versículos 13 al 15, la Sagrada Escritura dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En momentos de tristeza, en momentos de angustia, en momentos de aflicciones, buscamos refugio en la oración. En momentos de gozo y alegría, cantamos alabanza. Pero cuando nos enfrentamos o tenemos algún familiar padeciendo una enfermedad, llamamos al pastor o al anciano de la iglesia para que oren por ellos conforme dice la Sagrada Escritura. Ahora nos corresponde en cada familia estar pendientes de la oración, porque en cada casa ahora hay una necesidad espiritual muy grande que cada hogar debe de estar pendiente de este punto. La clave aquí es la oración de fe. La oración de fe. En el versículo 15 de los versículos anteriormente leídos, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Se refiere a la fe de la persona que está orando. La obra de sanidad la hace el Señor por medio de nosotros, pero nos exige fe. Tenemos que tener la fe, creer en el Señor. El poder para sanar al enfermo depende de la fe. En Mateo capítulo 21, versículo 22, dice lo siguiente: y todo lo que pidieres en oración,
creyendo lo recibiréis. He aquí la clave, pidiendo con fe. No quiere decir que todo lo que vayamos a pedir a Dios, Él lo va a suplir. Dios no actúa como un genio de pedidos. Él nos dará cosas que no vayan a lastimarnos y a afectarnos. Él no nos va a dar lo que nos va a afectar o lo que nos va a lastimar. Él dará buenas dádivas. Pero nuestra oración de fe debe centrarse en su voluntad, en su perfecta voluntad. Si creemos, nuestras peticiones estarán siempre delante de Dios y Él se sentirá gustoso, completamente gustoso de contestarlas. El poder es ilimitado. Escúcheme esto el día de hoy, que es supremamente importante. El poder es ilimitado para los que permanecen en Cristo. El versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En Mateo 16, 17 dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si no hay duda de lo que se va a hacer, será una oración sin límites. Dios va a contestar nuestras oraciones porque Dios es ilimitado para los que permanecen en Cristo Jesús. Le tengo esa gran noticia el día de hoy. Dios es ilimitado para contestar nuestras oraciones. En Juan, el capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como usted permanece en Cristo, entonces permanecer en Cristo significa varias cosas importantes. Si usted permanece en Cristo, entonces es porque ha creído que Jesús es el Hijo de Dios. Una persona que permanece en Cristo Jesús cree firmemente que Jesús es el Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Recibirlo como Señor y Salvador es el segundo punto. El primero es creer que Él es el Hijo de Dios. 2, recibirle como Señor y Salvador. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ha recibido al Señor como Salvador en su vida, tenga la plena seguridad que usted es un hijo de Dios. Como tercer punto, hacer lo que Dios dice. En 1 de Juan 3:24 dice la palabra del Señor, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Punto número 4, seguir creyendo en el Evangelio. Mucha gente se queda, mucha gente se devuelve, deja de creer. Hay mucha gente que ha llegado a las iglesias
y se han apartado, pero muchos de estos que se han apartado hoy están reflexionando porque se dan cuenta que lo que está pasando es una situación supremamente delicada bajo el cumplimiento de los tiempos, bajo el cumplimiento de las profecías bíblicas. Entonces hay que seguir en el Evangelio. Primera de Juan 2:24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Como punto número 5. Relacionarse en amor con la comunidad de creyentes. Nosotros tenemos una primera familia que es el hogar. La esposa y los hijos, los hermanos, esa es una comunidad, aún los tíos y los primos cuando son cercanos. Tenemos esa primera comunidad. Pero luego cuando llegamos a la iglesia tenemos una segunda comunidad que se convierte en una comunidad supremamente importante. Inclusive esa comunidad que es la iglesia se convierte en un soporte importante para nuestra vida espiritual, como hoy está sucediendo, que estamos dependiendo los unos de los otros porque necesitamos amarnos los unos a los otros. Y esta pandemia que ha hecho que no nos veamos, que ha hecho que tengamos que tener un tiempo sin vernos, el amor va creciendo y nos damos cuenta que tenemos una necesidad muy importante del compañerismo. Y qué lindo, cuando podamos volver a abrazarnos, cuando podamos volver a conversar. Y seguramente que todos estamos deseosos de que eso ocurra, porque necesitamos relacionarnos con amor con la comunidad de creyentes. Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, dice el Señor. La oración más eficaz debe estar acompañada de alabanza. Escúchame que esto es importante. Nosotros como cristianos necesitamos la adoración y necesitamos la alabanza y ojalá que la practiquemos en casa. Porque la oración más eficaz debe estar acompañada de alabanza. En el libro de los Hechos, el capítulo 16, versículos 25 y 26 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ultrajados por esta triste situación, alabaron a Dios, oraron y cantaron, de manera que los otros prisioneros los escuchaban, los oían. No importa cuál es la situación, pero debemos alabar y glorificar al Señor. Y yo les hago un llamado para que en sus hogares, en sus casas, alaben y glorifiquen al Dios de los cielos. Santiago nos anima en todo tiempo a orar en tribulaciones, como probablemente algunos están pasando ahora, en enfermedades, en el hambre, en la abundancia, en la escasez, en la alegría, en las derrotas, en las angustias, en peligros y hasta la hora de la muerte. Cada vez que oramos somos perfeccionados. Cada vez que oramos somos perfeccionados.
hay poder en la oración de fe. Santiago 3:17, corrijo, Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que lloviese. Conocemos muy bien la historia. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías, un hombre como nosotros, con defectos. Un hombre de luchas, pero en el secreto, este hombre era un gran profeta. Él tenía la fe en lo que estaba haciendo. Y precisamente la oración de fe salvará al enfermo. Fijémonos nosotros en Marcos 10:52. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Lucas 8:48, y él les dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Le hago una pregunta ahora mismo. Mi estimado hermano, ¿está usted demasiado ocupado para buscar del Señor? ¿Cuánta gente, antes de que todo esto pasara, dejaba de asistir a la iglesia por mucho tiempo y de pronto uno lo encontraba en la calle y le preguntaba: ¿usted por qué no ha vuelto a la iglesia? Y la persona sencillamente decía: no tengo tiempo, tengo demasiado trabajo, trabajo hasta los domingos. ¿Qué está pasando ahora? Mire que necesitamos nosotros depender de Dios y estar más aferrados del Señor, porque Dios se va a glorificar. Entonces, ¿está usted demasiado ocupado para buscar del Señor? Si es así, se está negando la bendición de tener una relación diaria y personal con Cristo Jesús. Si aparta tiempo para Él, recibirá paz y gozo. Le guiará en sus decisiones. Le dará sabiduría y poder para obedecer. Le volverá más productivo y confortará su amor. Busquemos del Señor. Salvar, libertad, redimir. La fe liberta, libra y redime a todo aquel que cree. No obstante, la oración desinteresada no es algo natural en nosotros. Cometemos el error de ver a Dios como alguien que debe hacer lo que nosotros le pidamos y en algunas ocasiones lo que le ordenemos. Lamentablemente, muchas veces nosotros le queremos ordenar a Dios para que Él haga en nosotros algún milagro, y así no es. Hay que orar esperando que sea la voluntad del Dios Todopoderoso. Mientras vivimos como mejor nos parezca, Él nos ha dado un ayudador, el Espíritu Santo, quien intercede por nosotros cuando sabemos pedir como conviene, de acuerdo a Romanos 8:26. Pidamos como conviene. Y vamos a orar el día de hoy para que Dios bendiga su vida, para que Dios le sostenga, para que Dios le dé la fortaleza, para que Dios le dé la paz, para que resistamos, porque no es fácil
Pero en Cristo Jesús vamos a resistir. En el nombre de Jesús vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante con nuestras familias y vamos a orar para que Dios te bendiga en esta hora. Padre Celestial, hoy honramos tu nombre y te glorificamos. Te pedimos, Señor, una bendición poderosa para todas las familias, Señor, que escuchan este mensaje. Glorifícate, Señor, guárdales, protégelos. Permite que la oración de fe que ellos hagan, Señor, en sus casas sea atendida, mi Padre Celestial, porque tú lo dices en tu palabra, que si somos tus hijos, tú vas a escuchar nuestras oraciones. Te pedimos hoy, en el nombre de Cristo, que tú te glorifiques y bendigas a cada uno, Señor, haciendo milagros de sanidad, haciendo milagros de provisión en cada hogar, en el nombre de Jesús, y bendice a todos en general, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Espero que este mensaje sea de bendición para su vida. Y esperamos vernos pronto en victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.